le he pedido a ella que ponga una fe de rata en el aula, pero ustedes si están con la diapositiva y tienen su material, fíjense que acá hay un error. Esto que está acá y encima está en naranja. Yo la verdad que bueno, como le pedí a ella que dé la clase, no las revisé a las diapositivas. Acá dice cambio de energía es provocado por la absorción o transferencia de calor al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Este menos está mal, porque el cambio de energía, que es lo que nosotros estamos viendo acá con esta ecuación que les marco con el cursor, es la suma del calor y del trabajo. Si ustedes quieren la suma algebraica, pero es la suma, porque esto se contradice con la convención que tomamos nosotros, que es la que está en la mayoría de los libros. Es cierto que en algún libro ustedes pueden encontrar el menos, pero yo le voy a decir en qué libro dice menos. En el libro que dice menos es en el Angelini. Es el único libro donde dice menos. Después, en todos los libros dice más. Quizá en el Chan, en este momento, en el Chan también me parece toma. El Chan lo que cambia es la variación de energía interna la pone como delta de 1, delta de E. El delta de este aparece en el Brown, en el Witten, en el Atkins. O sea, realmente la diapositiva tiene que ser lo suficientemente clara para que el alumno, cuando vaya a un libro, pueda tomar esto como base y ampliar con la bibliografía. No tiene que ser la diapositiva una copia del libro y tampoco restringirse a cualquier libro. Pero esto que está acá no se condice con el criterio que usamos nosotros en esta cátedra. Así que bueno, yo les pido que tachen este menos acá y le pongan más, porque esa es la convención que nosotros usamos. El signo lo vamos a determinar nosotros. El signo lo vamos a determinar nosotros como está explicado acá, porque acá está incluso, fíjense, el sistema, ese delta de E que tienen ustedes en la ecuación esa que yo les acabo de decir que tiene un error, el delta de E, que es la variación de energía interna, es la suma del calor y el trabajo. Así la presentamos nosotros. ¿Qué signo va a tener cada una de estos términos, el calor y el trabajo? Y va a depender del sistema. Entonces, la convención que nosotros usamos es la convención egoísta yo-sistema. Si yo soy el sistema, todo lo que me entra a mí es positivo y todo lo que sale es negativo. Entonces, si este calor ingresa al sistema, va a ser positivo. Si sale, va a ser negativo. El problema me va a decir que tiene un calor, no sé, que ingresa un calor de 10 joules y yo sabré que es más 10. Si el problema me dice que del sistema sale calor, yo sabré que ese calor va precedido del signo menos, porque el sentido del calor que es desde el sistema hacia el entorno, en mi convención significa que sale. Y si sale, matemáticamente le voy a poner un signo menos. Con el trabajo va a pasar lo mismo. Si el trabajo ingresa al sistema, este término, el problema me dirá, en un sistema entran, no sé, 20, se hace un trabajo sobre el sistema de 20 joules. Bueno, si se hace un trabajo sobre el sistema, desde el entorno, desde el medio hacia el sistema, es porque el sistema está recibiendo trabajo, por lo tanto, le voy a poner un signo positivo. Pero si es el sistema el que realiza un trabajo contra el medio, contra el entorno, será un trabajo que sale. Entonces, pónganse en ustedes en la posición de convención egoísta y hagan de cuenta o tomen el no es simulación, sino, bueno, no me sale la palabra. Si yo me considero sistema, pueden tomarlo como que ustedes tienen una X cantidad de dinero. Dinero que entra es positivo, dinero que sale es negativo. Si lo que entra es igual a lo que sale, si yo tengo 100 y gasto 100, quedé hecha. No ahorro, pero tampoco debo nada. Entonces, tómenlo así como un flujo que entra y un flujo que sale. Al nosotros considerar esta convención, nos permite, de acuerdo, y razonarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es buena la convención esta? Porque yo razono y entiendo
¿Qué significa que entre o que salga el calor y el trabajo? Por eso es que nuestra expresión de energía interna queda reducida a esta suma. Yo no puedo decir que el delta, que la variación de energía interna sea el calor menos el trabajo, no, porque esto me va a generar una gran confusión acá. Es más el trabajo y por eso puedo decir incluso que es una suma algebraica que va a depender del sentido en el que se esté realizando el proceso de intercambio de calor y de trabajo entre el sistema y el entorno. Bueno, lo que me dijo la doctora Cabana es que habían quedado acá, en calor sensible y calor latente. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar los procesos de calentamiento o enfriamientos y allí vamos a determinar dos tipos de calores. Por un lado vamos a hablar de un calor sensible, que es el calor que se involucra ante un cambio de temperatura. Este delta que aparece acá, el delta que así lo llamamos porque es la notación que tiene en el alfabeto griego, significa diferencia entre dos temperaturas, entre una temperatura final y una temperatura inicial del sistema. Por eso acá dice M la masa, C es el calor específico de la sustancia y el delta D es la diferencia de temperatura. Como siempre, tenemos que tener presente las unidades con las que estamos trabajando. Definimos el calor específico que aparece acá. Es la cantidad de calor que se le entrega a 1 gramo de una sustancia para cambiar su temperatura en 1 grado centígrado. El valor del calor específico va a depender de la sustancia y de su estado de agregación. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa, si es el calor que yo le entrego para que aumente en 1 grado, por supuesto que va a depender del estado de agregación, porque no es lo mismo elevar en 1 grado centígrado una masa de agua en estado sólido, o sea, como hielo, a elevar en 1 grado centígrado una masa de agua líquida a vapor. ¿Y por qué no es lo mismo? Y bueno, no es lo mismo porque hay que romper fuerzas intermoleculares distintas. El sistema se presenta microscópicamente con distintos tipos de enlaces. No pierdan de vista que todo lo que significa o lo que está relacionado con un cambio de estado está relacionado con las fuerzas intermoleculares que hemos estudiado. La capacidad calorífica de una sustancia se define como la masa por el calor específico y es la cantidad de calor para elevar en 1 grado la temperatura de una cierta sustancia. El calor latente es el otro calor involucrado en un proceso y nos indica el calor involucrado en el cambio o en la fase de la sustancia. El valor también va a depender de la sustancia y del cambio de fase. ¿Qué significa del cambio de fase? Que yo voy a tener un calor latente de fusión, un calor latente de vaporización. Si paso de sólido a líquido, tendré, esto se busca en tablas o viene de datos. Un cambio, si paso de líquido a vapor, tendré otro calor latente de vaporización. Para poder comprender esto, lo mejor es ver el gráfico. En este gráfico, donde tenemos en el eje de ordenadas temperaturas y en el eje de abscisas, tenemos energía. Acá no se ve, a calor dice acá. Calor en Joule. O sea, energía como energía calórica, ¿no? Me refiero. Energía como energía calórica y acá temperatura en unidades de grados centígrados. Esto lo podemos poner en Joule, por ejemplo. Fíjense que este diagrama está particularizado para el agua. El agua en estado sólido, el agua en estado líquido y el agua en estado vapor. Entonces nosotros le damos el nombre común al agua en estado sólido. Nosotros no decimos tráeme agua en estado sólido para ponerle, no sé, a la gaseosa. Nosotros decimos té hielo.
Hielo es el nombre del agua en estado sólido. Cuando decimos agua, tráeme un vaso de agua. Yo no digo un vaso de agua líquida, decimos agua. Y el vapor de agua, si lo conocemos todos, ahí sí, ya decimos prácticamente el vapor de agua, no lo vemos, sino que lo sentimos generalmente cuando cocinamos o cuando se plancha con la ropa y se le esparce agua para que pueda quedar más eliminadas las arrugas y vemos cómo ese vapor se va eliminando. Entonces lo vemos y bueno, si está muy caliente, obviamente puede llegar a producir quemaduras. Veamos acá cómo vamos a interpretar este diagrama. Acá yo voy a tomar el punto, este punto a donde comienza con menos 20 grados lo voy a llamar A. Y a este punto, a donde llega a 0, lo voy a llamar B. Fíjense que desde A hasta B, las moléculas están en estado sólido. Eso significa que desde A hasta B estoy acá, en este punto. A pesar de que la temperatura aumenta, porque yo me fijo que acá inicié el proceso en 20 grados bajo cero y llego a cero, pero en toda esta fase que está en color verde, ¿no? Sí, en color verde, en toda esta pendiente, sigue en estado sólido. Cuando llegamos al punto B, que está acá, llegamos al punto de fusión. En un diagrama, nosotros podemos comparar este diagrama con un diagrama de fases, lo cual es bueno porque me permite a mí visualizar y relacionar. En un diagrama de fases, nosotros teníamos presión y temperatura. Esta zona a donde yo estoy elevando la temperatura desde A hasta B, hay un cambio de temperatura, pero permanezco en la fase sólida. Entonces, yo puedo decir que desde A hasta B voy a tener un desplazamiento en esta zona. Acá puedo considerar A y acá B. Aumento la temperatura, si bajo A, B, B tiene mayor temperatura que A, pero sin embargo sigo en la fase sólida. ¿Lo ven o no? En esta zona. Este calor entonces, ese cambio de temperatura hace que el sistema, que en este caso es el hielo, llegue a este punto B, a donde ya estoy en el punto de fusión. El punto de fusión, si yo sigo aumentando, mi punto B, este no va a estar acá. ¿Dónde estaría mi punto B acá? Acá. Ahí tendría B. Exactamente en el límite entre el sólido y el líquido, porque yo ya estoy en ese punto en la fusión. Entonces, en esta región, a donde aparece el calor latente y la línea paralela al eje de las X, y me figura el calor latente, fíjense que en esta zona la temperatura es constante, entonces estoy acá. Es este punto. Ahí, en esa zona, aunque la temperatura permanezca constante, toda la energía que recibe el sistema, porque de hecho, fíjense que la temperatura es constante, pero la energía aumenta. Esa energía va a ser usada para poder vencer y superar todas las fuerzas de atracción que corresponden al equilibrio dinámico sólido-líquido. O sea que acá, en la zona celeste, si bien la temperatura es constante, hay un aumento de energía. A nivel molecular, las moléculas, nosotros dijimos que en un sistema teníamos energía interna y que esa energía interna era, en definitiva, una energía que nosotros no la podíamos ver macroscópicamente, pero que estaba involucrada con las energías químicas y que esto no era otra cosa que la suma de las energías que mantenían unidos a los átomos para constituir las moléculas.
Entonces, en este caso, ese aumento de energía se realiza a una temperatura constante. Por ahí nosotros tenemos la tendencia a ver el cambio de energía como un aumento de temperatura. Eso es en el calor sensible. En el calor latente la temperatura es constante, pero sí hay una energía que se sigue suministrando para que en este equilibrio se terminen de romper las fuerzas que quedan desde este estado hasta este estado. Entonces acá, en este punto que yo he marcado, en este punto está el equilibrio sólido-líquido. Todo punto sobre esta curva está en un equilibrio sólido-líquido. A partir de ahí, yo puedo seguir aumentando la temperatura. Entonces, acá ya tenemos de alguna manera definidos los dos calores. El calor latente, que va a ser el calor en este punto, porque es un calor a temperatura constante, bajo acá, y voy a tener a esa temperatura un calor latente que va a ser un calor latente de fusión porque estoy pasando de sólido a líquido. Y en esta zona donde dice calor sensible voy a tener un calor sensible que está involucrado con un cambio de temperatura y ese va a ser este calor sensible que aparece acá. El cambio de temperatura lo leo acá. Acá está el cambio. Desde acá hasta acá cambió la temperatura. Perdón, desde acá hasta acá el cambio de temperatura es desde -20 hasta 0. Acá lo leo en ordenadas y acá lo leo en abscisas al cambio de temperatura. Este cambio desde -20 a 0 en el eje de ordenadas para este gráfico corresponde a un cambio de 20 en este gráfico presión-temperatura, pero ahora en el eje de abscisas. Ustedes tienen que poder relacionar los dos gráficos. Llegamos acá. Acá estamos en B, acá estamos en A. Una vez que llegamos a B, fíjense que tengo que seguir acá, desde este punto que le voy a llamar, le puedo llamar C a ese punto, desde C hasta D, el proceso, en este caso, presenta un cambio de temperatura importante. Observen ustedes que el cambio de temperatura acá es mucho mayor que el cambio de temperatura en la primera parte. Este calor también es un calor sensible, o sea que es un calor en donde yo lo que estoy haciendo es hacer que las moléculas que están, ¿en qué estado ahora? ¿De qué estado estoy partiendo? Líquido. Del estado líquido. Las moléculas que están en el estado líquido terminen de romperse en sus enlaces intermoleculares. Como es agua, ¿qué enlaces intermoleculares voy a romper? Puente de hidrógeno, dipolo-dipolo, London, todas esas. Se terminen de romper para llegar al punto D. En este punto voy a tener la temperatura de ebullición. Este calor sensible no va a ser otra cosa que la masa por el calor específico del agua, pero en estado líquido, y por el delta de T. El delta de T es el cambio de temperatura. Para este caso va a ser 100 menos esta temperatura que es 0. Hasta que llego al punto D. Esta zona la voy a tener acá. Desde C, que estaría acá, C va a ser inmediato, acá C hasta D. El cambio de temperatura, el aumento de temperatura, acá lo leo, este sería mi delta de T, en el eje de las X para un diagrama presión-temperatura. Y acá es este delta de T. En esta curva de calentamiento, este diagrama se llama curva de calentamiento y este diagrama se llama diagrama de fases. Hasta que llego al punto D en donde presento un equilibrio, mi D lo corro, llego hasta acá. Esto sería desde C hasta D. D tiene que morir acá. Acá llega D. ¿Por qué lo ubico acá? Porque en D llego al equilibrio, hasta D es la máxima temperatura que aumento y se rompen las moléculas por el cambio de temperatura.
En ese punto ya estoy en un equilibrio dinámico entre el líquido y el vapor. La temperatura en ese momento se mantiene constante. Entonces, este punto a donde la temperatura permanece constante es este punto que está acá, eso. Esta temperatura que va a ser constante y es esta, es 100. Estos 100 que están acá son estos. Sigo dándole calor para terminar de transformar, de romper los enlaces que quedan del agua líquida y poder convertir todo en vapor. Una vez que todo ha pasado a vapor, ya estoy en la fase vapor, que sería esta. De acá para acá yo puedo seguir aumentando la temperatura y puedo seguir obteniendo cambios, sí, pero ya voy a tener un vapor sobrecalentado. Los cambios de fase que nosotros estudiamos en esta química, en este nivel, involucran el estado sólido, líquido, líquido, vapor y quedamos en el vapor. Entonces, en este caso, nuevamente tenemos involucrados dos calores que son el calor sensible acá en la fase líquida, que es este, pinta de amarillo, este que es este que está acá. Y el calor latente este, a temperatura constante, que en el diagrama de fase se reduce a este punto. Yo no puedo leer acá el calor porque este es un diagrama de presión y temperatura. Lo que yo puedo ver acá es que este calor latente que está acá corresponde a esta temperatura y esa temperatura es un punto montado sobre la curva. Es importante entender que está montado sobre la curva porque eso me está mostrando que toda esta línea que es paralela al eje de las X corresponde a ese equilibrio entre el líquido y el vapor. Entonces, en esta zona, ¿tengo líquido? Sí. ¿Tengo vapor? También, pero es un equilibrio en una temperatura dada que es esta. A una temperatura dada, no en una, a una temperatura dada. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Donde tenemos, dice, qué cantidad de calor se necesita para convertir 20 gramos de hielo a menos 10 grados en agua líquida a 50 grados centígrados. Le da el calor específico del hielo, el calor específico del agua y el calor de fusión del hielo. Nos paramos acá, estamos partiendo de qué temperatura acá. 10 grados centígrados, algo así. De 10 grados bajo cero, o sea, menos 10. Entonces tenemos un primer calor que va a ser el calor para elevar la temperatura desde menos 10 centígrados hasta cuánto. Sería este tramo. Desde menos 10 hasta cuánto. Hasta 2. Hasta cero es esta parte. Este tramo que dice sólido llegó desde menos 10 hasta cero. Ese calor va a ser un calor de sensible o latente, si involucra cambio de temperatura. Sensible. Calor sensible. Si es un calor sensible, lo vamos a calcular como el producto de la masa por el calor específico de quién, del agua en qué estado. ¿Cuál de estos calores específicos vamos a usar acá? Vamos a usar el calor específico del hielo, puesto que estoy en estado sólido. Entonces acá voy a poner calor específico del hielo por el cambio de temperatura en este tramo nada más. La masa de agua es de 20 gramos. 20 gramos de agua en estado sólido. Entonces acá voy a tener los 20 gramos de agua por el calor específico del hielo, que lo pinté en amarillo, 2,1 joule sobre gramos, grados centígrados,
y por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura siempre es la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final es 0, menos la inicial, que es menos 10. 0 menos menos 10 es 10. Este calor sensible del primer tramo a mí me dio un valor de 420, corroboren por favor. Sí, profe, a mí también me dio eso. Ah, bueno. El segundo calor involucrado, volvemos al gráfico, sería el calor en este tramo. Yo tengo que llegar a 50. El punto es que es desde menos 10 hasta 50. O sea que mi temperatura final acá no es 100 como tenía hace rato, sino exactamente la mitad. Este es mi punto final. Tengo que llegar acá. Pero para poder llegar a 50, antes tengo que pasar por esta zona que tiene un tiempo determinado. Fíjense que acá este gráfico no es como el anterior en el que yo tenía, acá en esta diapositiva, en abscisas teníamos calor, fíjense, calor o energía. Acá está en función del tiempo. Acá está en función del tiempo. Entonces, fíjense que esta variación, acá hay un tiempo determinado, una variación de tiempo, a donde se está produciendo, donde a temperatura constante voy a romper el resto de los enlaces que permanecen, que mantienen unido al hielo, pero que en realidad ese punto corresponde a este punto en un diagrama Recording in progress. de presión y temperatura. Este punto corresponde a un equilibrio sólido-líquido, que es el calor latente de fusión en este caso, pero estamos pasando de sólido a líquido. Entonces, en ese tramo, mi calor para fundir el hielo, Q2 va a ser el calor que me queda, que necesito para fundir el hielo a esa temperatura que es 0 grados, o sea, a temperatura constante. Esa es la novedad. La novedad es que Q2 es a temperatura constante y eso va a ser la masa del hielo por el calor latente de fusión. ¿Por qué de fusión? Porque estoy en este tramo a donde todavía estoy a 0 grados. Ese calor Q2 va a ser los 20 gramos, que es la masa del sistema que estoy estudiando, por el calor latente que me lo da de dato. Fíjense que acá ustedes tienen calor específico, calor específico, calor específico. Calor de fusión del hielo. Este es el calor latente. Tienen que poder extraer el dato. Esto a mí me dio 6.700 controles Joule. Y por último, tenemos un último tramo de un calor que va a ser sensible, que es el pedacito que me queda desde 0 hasta 50. Pero en esta zona ya estoy, fíjense que estoy desde 0, que sería acá, hasta 50 acá. No llego a la vaporización, sino que me quedo en una zona donde el agua permanece en estado líquido. El delta de T va a ser 50 menos ceros. Sin embargo, el agua acá ya está en estado líquido, como lo marca la diapositiva. En esta zona yo tengo el agua en estado líquido.
Por lo tanto, el calor que voy a usar ahora va a ser el del agua en estado líquido. Ese calor Q3 va a ser el calor necesario y es un calor sensible porque involucra un cambio de temperatura. Va a ser la masa por el calor específico. Profe, disculpe, ¿de dónde Sí, sacó el 335? te lo da de dato acá. Acá. Ah, bien. Eso. Masa por el calor específico por el delta de T. Entonces, la masa sigue siendo 20 gramos, el calor específico ahora es el del agua líquida, y el delta de T va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. La final, fíjense que es 50 acá, y la inicial 0 porque tomo este tramo. Esto me dio a mí 4180 joules. El calor total para poder pasar el hielo desde menos 10 grados hasta 50, ese es todo el proceso que estudié, va a ser la suma del calor Q1 más Q2 más Q3, sensible, latente y sensible a distintas temperaturas, y eso me dio a mí un valor de 11.300 joules. Controlen por favor los valores porque no los he chequeado. Esto podemos llevarlo a calorías. La equivalencia entre calorías y joule es que una caloría corresponde a 4.184 joules. Entonces esto me estaría dando 2.700,7 calorías. Esto es porque acá tenía la respuesta. Acá estaba la respuesta en calorías. La equivalencia de joule a caloría la pueden encontrar en los mismos libros de química. Muchas veces al final viene una equivalencia y si no, nosotros generalmente se las damos en los parciales. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces, ¿cómo haríamos para pasar la energía, el calor en calorías? O sea, ¿cómo es la unidad? ¿El calor en qué unidades querés pasar a calorías? Por eso, el calor en calorías, ¿cómo es? Acá, todas las unidades que te da el problema, en este caso, están en Joule, que es el sistema internacional. El Joule es el sistema internacional, digamos, es la unidad de energía en el sistema internacional. Cuando yo sumo todos los calores, me da 11.300 joules. Para poder pasarlo a calorías, multiplica por el factor de conversión. Una caloría corresponde a 4.184 joules. Estos joules se simplifican y obtenés el valor en calorías. Y si no lo ves con el factor de conversión, haces una regla de 3 y decís 4.184 joules corresponden a una caloría. 11.300 joules, X caloría, y de allí salen las 2.700 calorías. ¿Lo ves o no? Sí, ahora lo entiendo. Este factor es el que yo les digo que si es necesario nosotros se los damos en los parciales, pero es bueno que también vayan sabiendo,
Así como saben que 1 metro tiene 100 centímetros, que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, una caloría 4184 joules no es tan difícil de memorizarlo. Son equivalencias que la van a usar siempre a lo largo de su carrera en distintas situaciones, así que hay que familiarizarse. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito y vamos a ver lo que corresponde a la termoquímica. La termoquímica es una parte de la química que estudia los cambios energéticos durante los procesos químicos. Es decir, el intercambio energético entre el sistema reactivo y el entorno. Cuando yo inicié la clase, les había comentado, que lo voy a comentar de nuevo porque a medida que transcurre la clase siguen entrando alumnos, entonces es bueno volver a retomar porque es importante esto. En la diapositiva número 13 que tuvieron la semana pasada la clase con la profesora, con la doctora Cabana, hay un error. Acá dice que el cambio de energía provocado por la absorción o transferencia de calor al sistema menos el trabajo realizado. Esto está en contra de la convención que tomamos nosotros en este curso. La variación de energía interna para nosotros es la suma del calor más el trabajo, por eso les puse más. En todo caso es una suma algebraica porque el signo que tenga el calor o que tenga el trabajo va a depender de la convención egoísta que nosotros hemos definido, que es la que tiene la mayoría de los libros. Entonces tomamos el sistema y todo lo que entre al sistema siempre va a tener un signo positivo, sea calor o sea trabajo. Y lo que sale va a tener un signo negativo. Entonces, el problema me va a dar a mí la pauta para que yo pueda, a través de la ecuación que relaciona el calor, el trabajo y la energía interna, pueda determinar si el signo va a ser positivo o negativo. Entonces, este tiene que ser un más para que yo pueda determinar en función de físicamente qué es lo que pasa en el proceso, en el sistema, entre el sistema y el entorno, pueda determinar los signos. Yo no revisé la diapositiva, salió así, se va a poner una fe de rata, pero hay un de los libros que he detectado yo en el Angelini, figura como menos, pero nada más. Entonces, mientras ustedes tengan claro esto, perdón, apaguen los micrófonos, chicos, por favor. ¿Qué? ¿No vas a clase? No, igual queda grabado la Apaguen los clase. micrófonos, chicos. No sé cómo hago para silenciarla. Bueno, ahí estamos. Entonces, necesitamos tener claro eso. Lo volví a retomar porque ya estamos en 155 alumnos. Cuando lo dije, éramos 50 a las 7:30. Bueno, entonces este intercambio en la termoquímica vamos a estudiar el intercambio energético entre el sistema reactivo y el entorno. Entonces el sistema sigue siendo, o sea, la convención sigue siendo lo mismo. Este es el sistema y lo que rodea al sistema es el entorno. Entonces en la termoquímica, ¿cuál es la novedad, digamos? La novedad es que en este sistema va a haber una reacción química ahora, va a haber un cambio químico, pero sigue siendo un sistema. Nada más que ahora tengo un cambio químico. Y al tener un cambio químico, voy a estudiar el intercambio energético entre este sistema y el entorno. Si el sistema produce calor y ese calor sale hacia el entorno, ¿qué signo va a tener? Sería negativo. Exactamente, sí, señor. Sería negativo. Ahora, si acá se produce la reacción y para que se produzca el sistema toma calor desde el entorno, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Lo que entra es positivo. Entonces, no se van a olvidar si lo relacionan, como dije al principio, como si fuese un flujo de dinero. Cuando nos regalan dinero, cuando nos entra un dinero porque nos regalaron, porque trabajamos, porque tenemos una beca, por la razón que sea, del 1 al 5 de cada mes estamos todos contentos.
5 días nos dura la alegría. Y después ya tenemos que empezar a pagar las cuentas. Entonces todo lo que sale negativo hasta que llegamos al 30. Los calores entonces que van a estar involucrados en este caso van a ser calores de reacción. Vamos a ver qué pasa acá en una reacción química, dice delta D. Delta D, ¿qué era delta D, chicos? La variación de Diferencia energía ¿De qué energía? del sistema. Pero ¿cómo se llama? Sí, del sistema, pero ¿cómo se llama esa energía? Energía interna, profe. Sí, eso es lo que quiero que me digan. Energía interna. Energía interna. La energía que le interesa a la termodinámica, a la termoquímica, es esa energía interna. Esa energía interna está constituida por la energía potencial química. Entonces, ¿qué era la energía potencial química? La energía potencial química proviene de las sumas de las energías que mantienen unidos a los átomos para formar una molécula, más todas las energías de las posibles uniones intermoleculares. O sea, cuando yo hablo de la energía interna acá, tengo que pensar a nivel microscópico. Si en mi sistema tengo el agua, esta energía potencial química va a tomar la energía involucrada en la unión entre los átomos para formar la molécula de agua, pero también las energías que mantienen unidas a las moléculas de agua, que serían las fuerzas intermoleculares. Eso sería, por ejemplo, en un sistema a donde tenemos el agua. ¿Qué pasa si además del agua tengo, por ejemplo, cloruro de sodio? El cloruro de sodio, ¿qué tipo de compuesto es? Es una sal neutra que no. Es una sal neutra, pero ¿cómo? ¿De qué tipo? Iónica. Perfecto, es un compuesto iónico. Y dijimos que una de las propiedades de los compuestos iónicos eran que eran solubles en qué tipo de solventes. Polares. El cloruro de sodio se disuelve en agua. El cloruro de sodio, que está constituido por cationes y por aniones, se disuelve en agua. ¿Por qué? Porque cada catión se rodea de las moléculas de agua orientadas ellas por el dipolo con extremo negativo. Este tipo de fuerza que aparece acá se llama interacción ion-dipolo. Estas uniones ion-dipolo tienen valores energéticos y son también fuerzas que contribuyen a esa energía potencial química. O sea que tienen que pensar que cuando hablamos de energía interna nos estamos posicionando en el comportamiento microscópico de ese sistema. A nivel molecular, si tengo sal y tengo agua, el cloruro de sodio en realidad nosotros lo vamos a ver como una red donde tengo cationes, aniones, cationes, aniones, aniones, cationes, aniones, cationes. Esto sería en el estado sólido. Los compuestos iónicos forman redes. Esas redes son sólidas a temperatura ambiente. En estado sólido está rígido, digamos. Cuando esto entra en un recipiente donde tengo agua, el agua es una molécula polar, eso lo vimos. Quiere decir que su momento neto es distinto de cero. Por lo tanto, yo puedo representarla el agua de esta manera.
como si fuesen dipolos permanentes. Entonces las represento a la molécula de agua acá, en permanente movimiento. Cuando ingresa la red esta, cuando ingresa esta red de cloruro de sodio, voy a tomar otro color que no sea celeste, cuando esta red ingresa acá, estas partículas se abren y se orienta un catión, un anión, acá sería un anión, un catión, y por eso esto se rompe, se orientan, y eso es lo que produce la solubilidad del cloruro de sodio en agua. Este es un proceso que ustedes ven todos los días en su casa, porque cuando ustedes preparan un almuerzo, una sopa, un locro, lo que fuese, nosotros le agregamos sal al agua. El agua es nuestro solvente universal y la usamos para preparar cualquier alimento. Y le agregamos sal al agua, pero nadie cuando come ingiere un trozo de sal. La sal está en estado sólido como la compramos, como la sacamos de la alacena. Una vez que la agregamos al agua se disolvió. Bueno, acá está el agua, la sal en el salero. Cuando la agregamos al agua se disuelve. Este proceso, en este proceso de disolución interviene esa energía potencial química porque de alguna manera me está hablando de las energías que están puestas en juego cuando estas uniones ion-dipolo se van produciendo. La interacción que hay entre los iones del cloruro de sodio y el agua van a ser uniones tipo ion-dipolo. Por ejemplo, ese es uno de los tipos de energía que están involucradas en esa energía potencial química. Ahora, si nosotros tenemos un sistema, la otra energía que va a estar involucrada es la energía cinético-molecular, que es la energía que está asociada al movimiento de las moléculas. Entonces, en el caso que tengamos una molécula poliatómica, por ejemplo, el oxígeno, que está constituido por dos átomos de oxígeno, que son gases, los gases, a diferencia de los sólidos, están en permanente movimiento. Bueno, en ese movimiento yo voy a considerar cómo esta molécula rota y se traslada. Esas energías de rotación y de traslación son parte de esa energía cinético-molecular. Bueno, todo esto que hemos conversado y que hace a que la cabeza entienda qué es la energía interna cuando hablamos de un sistema, lo vamos a ver ahora en particularizado para una reacción química. ¿Qué pasa ahora? Yo dije que la variación de energía interna era igual a el calor más el trabajo. No me olvido de eso. Este es mi primer principio y parto de ahí. ¿Qué pasa ahora cuando ese calor, que va a ser un calor absorbido o desprendido en una reacción química, se realiza a volumen constante? Entonces yo vuelvo a mi sistema. Este es mi sistema, pero ahora yo acá tengo una reacción química. Y acá afuera tengo el entorno, que es lo que me rodea. Si esta reacción química produce calor, ese calor va a salir del sistema. Y si en esta reacción química ingresa calor, ese calor va a entrar al sistema y va a tener un signo positivo. La variación de energía interna va a ser el calor más el trabajo. Yo solamente acá hice alusión al calor de este sistema en el que se está produciendo una reacción química. Le voy a agregar ahora una restricción. La restricción es que voy a considerar que esa reacción química se está realizando a volumen constante. Si se realiza a volumen constante, voy a considerar acá que todo esto lo estoy trabajando a volumen constante.
Entonces, en este caso, voy a analizar un sistema volumen constante que lo voy a llamar bomba calorimétrica. ¿Cómo funciona la bomba calorimétrica? En una bomba calorimétrica, nosotros tenemos un termómetro que me va a indicar la variación de la temperatura. Pero bueno, ¿qué es la bomba calorimétrica? Acá tienen la imagen en la diapositiva. Fíjense que es un recipiente que se caracteriza por ser rígido. Es un recipiente rígido en donde voy a tener un termómetro que me va a marcar el cambio de temperatura. Adentro de este recipiente rígido, acá, en esta zona, fíjense que acá tengo una atmósfera de oxígeno y la muestra. En este recipiente está la muestra. ¿Qué muestra? Va a ser la muestra que va a estar sometida a la reacción química. O sea que yo en esta bomba calorimétrica lo que voy a medir es un calor de combustión. El calor de combustión, ¿qué significa calor de combustión? Es el calor que se produce cuando yo quemo una muestra. Entonces acá, a través de, para que ocurra una combustión, yo necesito dos cosas, el combustible y el comburente. Entonces, lo que necesito para poder quemar esa muestra es una atmósfera de oxígeno. Este es un requisito. Entonces acá voy a tener la atmósfera de oxígeno, tengo la muestra, que es lo que voy a quemar, y le voy a dar la energía que necesito, la chispa para que se produzca la combustión, por eso acá dice cables de ignición. A través de ese cable de ignición le voy a dar la chispa y le voy a dar la atmósfera de oxígeno, que es lo que necesito para que se produzca esa combustión. En una combustión se quema la muestra y por lo tanto va a emitir calor. Fíjense cómo está planteada la bomba. Acá yo tengo un agitador que es para producir la mezcla y por afuera, rodeando a todo, tengo agua. Y acá un termómetro. Entonces, ¿cómo yo o para qué me sirve este termómetro? Este termómetro me sirve para calcular, no para calcular, sino para registrar experimentalmente el cambio de temperatura. Voy a registrar la temperatura cuando comienzo, todavía no hice la ignición, que generalmente es una temperatura ambiente, es la temperatura a la que largo la experiencia. Son 20, es la temperatura ambiente. Si es un día como hoy, y bueno, capaz que estamos acá justo no me sale la temperatura, siempre me sale y hoy no la veo, capaz que estamos en 15 grados, 16. Una vez que se produce la reacción química, el agitador va a empezar a moverse y este termómetro va a empezar a subir la temperatura. ¿Por qué? Porque como acá se produce una reacción en donde se libera calor, el sistema es este es mi sistema. El calor va a salir hacia el medio es el agua, acá tengo la temperatura, entonces yo voy a ir al recibir calor registrando cómo esta temperatura va aumentando hasta que se mantiene constante. En el momento que ya subió la temperatura y no registro más cambio de temperatura, ha finalizado la reacción y he podido determinar el cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura va a ser el calor absorbido por el agua. Ese calor absorbido del agua, ¿de dónde proviene? Proviene del calor de reacción. Entonces, el calor lo vamos a calcular midiendo el aumento de temperatura del agua, el cambio de temperatura lo registro en el termómetro, pero ¿qué es lo que yo estoy registrando en realidad? El calor liberado por la muestra que es absorbido por el agua y por el calorímetro. El propio calorímetro también absorbe ese calor de la muestra. El sistema entonces, en este caso, va a estar constituido por el calor de reacción, que es este que hemos sacado de acá, el calor absorbido por el calorímetro es el equipo que si bien está adentro del sistema, este calor del calorímetro trae siempre una constante que ya viene dada por el fabricante. Este calor del calorímetro va a ser la capacidad calorífica del calorímetro o de la bomba calorimétrica por el cambio de temperatura que se produce
como consecuencia de la reacción química. Y el calor absorbido por el agua, que no va a ser otra cosa que la masa, por el calor específico del agua, por el cambio de temperatura. ¿La masa de quién acá? La masa del agua que puse acá. Esta va a ser la masa del agua. Y el calor de la reacción química es lo que yo voy a poder calcular. ¿Por qué todo esto es igual a cero? Y bueno, porque tenemos un sistema aislado. Entonces, si el sistema está perfectamente aislado, no va a intercambiar calor con el medio. Esto me permite a mí calcular ese calor de reacción. De hecho, ese calor lo estoy considerando a volumen constante. Al considerarlo a volumen constante, este trabajo no. Esta variación de energía interna va a ser igual a este calor a volumen constante. Siempre que yo considere el calor a volumen constante, voy a hablar de un cambio de energía interna a volumen constante. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta o tomen, digamos, especial atención en que la reacción que hemos considerado acá es una reacción de combustión. Una combustión, la voy a poner acá, que generalmente es una combustión completa. Puede ser cualquier materia orgánica, por ejemplo, alcohol, un alcohol en presencia de oxígeno, cualquier compuesto orgánico en presencia de oxígeno en una combustión se transforma en dióxido de carbono y agua. Pero a su vez, al ser una combustión completa, se transforma en dióxido de carbono y agua. Esta sería la reacción química que está ocurriendo acá adentro, que al fin y al cabo a mí para esta instancia no me interesa conocerla en detalle la reacción química, porque lo que yo quiero estudiar de esa reacción química es el calor. Eso es lo que yo quiero averiguar, el calor de la reacción. Pero no está bueno separar en la cabeza todo. Yo, por un lado, digo, bueno, voy a estudiar, voy a determinar de manera experimental el calor de la reacción, pero no pierdo de vista que la reacción ocurre, que hay un fenómeno químico en ese sistema. En ese sistema hay una reacción química. Se llama combustión completa si me da dióxido y agua, y es una reacción que me libera calor. Esa es una combustión completa la que ocurre también cuando hacen asado. Ustedes queman carbón, tienen una atmósfera de oxígeno, por eso es que cuando no prende, aventan con aire, necesito el oxígeno para que se produzca la combustión y cuando se prende el fuego libera calor. Es una reacción exotérmica. Solo que esa no la hacemos en un recipiente aislado, sino que la hacemos abierta y el calor directamente sale al medio, que es lo que nosotros necesitamos para poder producir la cocción del alimento. Bueno, esto, así como está, como yo se los expliqué, lo pueden ver en el Atkin, que está muy bien explicadito. Lo mismo lo pueden ver en el Chang también, ¿no? Por los dibujitos. Bueno, entonces acá ya tenemos lo que es, sí. O sea, en ese caso, digamos, para la bomba calorimétrica no existe energía, o sea, no existe trabajo. ¿O Tenemos sí? calor, no, porque estamos considerando a volumen constante. Bien. Si tenemos volumen constante, la variación de energía interna directamente a volumen constante me va a dar ese calor a volumen constante. Estamos tomando solo el calor. Ah, bien. El Entiendo. calor de la bomba va a venir dada por la capacidad calorífica de la bomba y el cambio de temperatura. Fíjense que la capacidad calorífica de la bomba aparece, es un dato que me lo da el fabricante. Cuando nosotros compramos ese calorímetro, porque generalmente en el laboratorio nosotros no tenemos en este curso, que es de Química 1, no llegamos hacer las experiencias de la bomba calorimétrica. Antiguamente hacíamos a presión constante, que es más fácil. Ahora les voy a mostrar cómo es a presión constante. Pero a volumen constante son más caros porque necesito el equipo con
con los cables para poder darle la chispa y además la reacción ocurre acá. Por lo menos en química 1 no tenemos calorímetro a volumen constante. Quizás en físico, química y en termo hagan las experiencias con el calorímetro a volumen constante. Veamos el ejemplo este. Este está de la guía, ¿no? Una bomba calorimétrica tiene una capacidad calorífica de 320. ¿Ven? Este es el valor, el dato de la capacidad calorífica del calorímetro. Es la cantidad de calor que intercambia por en la temperatura está dada en Kelvin acá, por unidad de temperatura absoluta. Contiene 718 gramos de agua. Inicialmente la temperatura es de 22 y contiene 1,50 gramos de alcohol etílico. Entonces, el alcohol etílico va a ser la muestra que va a estar acá. Acá van a poner el alcohol. El agua que les da el dato es esta, que les dice que tiene una masa de 718 gramos de agua. La temperatura inicial que registro con el termómetro va a ser de 22 grados. En atmósfera de oxígeno. En atmósfera de oxígeno para que se produzca la reacción. Y dice, si el calor de combustión del alcohol es menos 328 kilocalorías, acá me da el calor de combustión del alcohol de dato, que de hecho debe haber salido de alguna otra experiencia, ¿cuál será la temperatura de la bomba cuando se completa la reacción? Entonces, yo parto de que en la bomba calorimétrica el balance total de energía tiene que ser igual a 0 porque está aislado. El calor de la bomba, el calor, digamos, del sistema va a ser el calor de la bomba más el calor de la reacción más el calor del agua. En eso estamos todos de acuerdo. El calor de la bomba va a ser la capacidad calorífica de la bomba por el delta de T. La capacidad calorífica de la bomba es de 370 calorías. Acá pónganle centígrados. Tachen esta acá y pónganle en centígrados directamente. Por el delta de T. El calor de combustión o calor de reacción es de menos 328 calorías o kilocalorías. No sé si son calorías. Acá dice kilocalorías, pero acá arriba sí, kilocalorías por mol. Y el del agua, la masa de agua por el calor específico y por el delta de T. Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar? Reemplacemos todo en la ecuación. Nos quedaría el Q del calorímetro va a ser los 370 calorías sobre centígrados por el delta de T, que es la diferencia entre la temperatura final y la inicial, más el calor de la reacción, que tenía un valor ¿Qué no de... sería 320? ¿Por qué 370? Ah, sí, perdón, 320. Sí, gracias. El calor de la reacción, que es de... Acá. Menos 328 kilocalorías por mol. Acá hay que tener cuidado con las unidades. Si tenemos kilocalorías por mol y este calor está en calorías, vamos a tener que llevar las kilocalorías a calorías. Una kilocaloría, ¿cuántas calorías tiene? 4184. No, eso es en joule. De kilocalorías a calorías estamos pasando de múltiplos a la unidad. Es como pasar de kilómetros a metros. Estoy dentro de la misma unidad.
pero con un múltiplo de la caloría. El múltiplo de la caloría en este caso es la kilocaloría, que contiene exactamente 1000 calorías. ¿Lo ven o no? Chicos, ¿lo ven o no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, una caloría tiene 1000 calorías. ¿Y qué más tendríamos que pasar ahí? Como está por mol, voy a tener que pasar el mol a gramos. Un mol, y van a sacar la masa molar del alcohol etílico. Yo les pongo acá la fórmula, ustedes saquen la masa molar y voy a traer, acá está la fórmula. Saquen la masa molar del alcohol etílico, se las pinto acá en verde, y voy a traer el cargador que se me está quedando sin batería la compu. ¿Cuánto le dio la masa molar? 46. 46 gramos. Simplificamos moles y ya tenemos este calor de reacción, que ¿de quién es? Del alcohol etílico. Este sería el de la reacción, exactamente, el de la combustión del alcohol etílico. ¿Y qué nos faltaría acá? ¿El calor de quién? Del agua. El agua. Del agua. Bien. Entonces, para el calor del agua vamos a poner la masa del agua, que es lo que tenemos acá. La masa del agua, que para nuestro caso tiene un valor de 718 gramos. Por el calor específico del agua, que no sé si me lo da de dato, y si no hay que buscarlo en la tabla, una caloría por gramos, grados centígrados, y a eso a su vez lo voy a multiplicar por el delta de T. Y gramos con gramos se va, y acá me quedaría el delta de T en centígrados. Este calor del calorímetro va a ser igual a 0. Como nos pide la temperatura de la bomba, entonces ahora tienen que reemplazar los delta de T por la temperatura final menos la temperatura inicial, que sí es dato porque es 22. Entonces, en cada delta de T que aparece, reemplazo la final menos los 22 grados centígrados, y a partir de allí voy a sacar la temperatura final, que les va a dar un valor de 32 grados. Ese lo completan ustedes, despejan y corroboran que les dé los 32 grados. Yo voy a seguir con la explicación, si no, no me va a alcanzar el tiempo de la clase. Me queda media hora nada más. El otro sistema que vamos a estudiar es el calorímetro a presión constante. Un calorímetro a presión constante es similar al calorímetro que hemos visto para calorimetría a volumen constante. Pero fíjense, en realidad es más sencillo, tampoco entra ni sale calor, pero al estar a presión constante yo voy a trabajar prácticamente a la presión a la que me encuentro. En este caso tenemos un vaso de poliestireno, que es como los vasos esos que tienen en donde compramos helados. El vaso de poliestireno que me estaría dando el sistema aislado para que no intercambie calor. Dentro de ese vaso de poliestireno tengo otro vaso que es a donde voy a tener el sistema involucrado. En ese sistema tengo un termómetro para marcar el cambio de temperatura, el agitador. Fíjense que el agitador aparece siempre.
El objetivo del agitador es poder homogeneizar el sistema que estoy estudiando para que el registro de la temperatura sea correcto. No pierdan de vista que lo que nosotros estamos estudiando es el cambio de temperatura y que dentro de ese sistema hay partículas, hay moléculas que se encuentran permanentemente en movimiento. Entonces, cuando yo agito, le estoy dando la oportunidad a las moléculas a que todas puedan tomar esa temperatura, para que se produzca el movimiento y todas puedan tomar ese cambio de temperatura y el cambio de temperatura que yo registre acá sea correcto, sea de toda la masa y no solamente de las partículas o las moléculas que se encuentran en esa porción, por decirlo de alguna manera, del sistema en donde está el termómetro. Entonces, el objetivo de la homogeneización es ese, por eso es importante, no está de adorno el agitador. Es más, cuando se hace la experiencia permanentemente, con la mano, nosotros lo vamos moviendo al agitador permanentemente para que sea correcta. El calor del sistema entonces va a ser el calor del agua más el calor del calorímetro más el calor de la reacción. Considerando que el sistema está aislado, el calor del sistema va a ser igual a 0 y nos va a permitir calcular nuevamente un calor de reacción, pero que ahora va a ser a presión constante. El calor del calorímetro, igual que en el caso anterior, es la capacidad del calorímetro, por el cambio de temperatura. Y ahí llegamos entonces a la definición de entalpía. Por definición, la entalpía es una función de estado, un calor liberado o absorbido en un proceso que se lleva a cabo a presión constante. La entalpía se define así se define, como la energía interna más P por V, presión y volumen. Esa es la relación entre la energía interna y la entalpía. Matemáticamente la podemos escribir como energía interna más presión por volumen. ¿Qué características tiene esta entalpía que ahora aparece con esta letra H? En primer lugar, es una función de estado. Que sea una función de estado, ¿qué significa? Eso ya lo vieron el otro día. ¿Qué significa que sea una función de estado? Que funciona para todo el sistema, que no. ¿Perdón? Que funciona para todo el sistema. Que no depende de qué cosa. ¿La temperatura? No, ¿De si es sólido, líquido o gaseoso? no. Que no De dependen que del solo depende camino. del estado final y inicial. Claro, eso, depende del estado inicial y del estado final. Entonces es importante eso porque, ¿por qué a nosotros nos interesa que sea ¿por qué para nosotros es importante hablar de la función de estado? Porque vuelvo a lo mismo, a donde yo quiero que ustedes se metan adentro del concepto de energía interna y entiendan y asimilen que yo acá hablo de un cambio y veo el calor del calorímetro y estudio el proceso a presión constante, a volumen constante, pero no puedo determinar la energía de una molécula, no lo puedo hacer. Lo que yo estoy haciendo acá con estos cambios de temperatura es registrar lo que pasa al principio y al final. Y con este delta de T que me está representando el cambio entre el inicio y el final, concluyo qué le pasó al sistema en toda esa transición, pero no me puedo meter adentro del sistema y poder analizar qué le pasa a esta molécula cuando gira a la derecha, cuando gira a la izquierda y ver cuántas moléculas tengo en una masa de agua de tanto, se hace mucho más difícil. Entonces, el hecho de que sea una función de estado me simplifica muchísimo porque yo directamente digo, bueno, este cambio, este proceso, lo estudio lo que le pasa con la condición inicial y la final.
Por eso es importante. Es una propiedad extensiva. ¿Qué significa que sea una propiedad extensiva? Que depende de la cantidad de materia. Que depende de la cantidad que yo tenga. Y es una unidad de energía, lo cual es bueno porque me está diciendo que básicamente no es otra cosa que el calor a presión constante. O sea que entalpía estamos hablando de calor. Si se define la energía como E más P por B, yo puedo encontrar una relación entre el delta de H y el delta de E. Dijimos que delta lo usábamos como una letra griega que me indicaba el cambio entre un punto final y un punto inicial. ¿Por qué yo necesito el delta? ¿Qué creen ustedes? Si así defino la entalpía, ¿por qué ahora busco la relación entre el delta? Tienen que ver con la energía del sistema los dos. Y porque este delta, vuelvo a lo mismo, el delta me representa qué cosa, chicos, una qué. La variación de Una temperatura. variación, exactamente. Entonces, lo que estoy viendo acá es la variación de entalpía y la variación de energía interna entre dos situaciones que van a ser la inicial y la final. Entonces, así como está, a mí no me sirve, porque yo la entalpía en un determinado punto, la energía interna en un punto, la defino. Pero lo que yo voy a estudiar son cambios que se producen por las reacciones químicas. Entonces, este delta, si yo parto de esta ecuación, en vez de entalpía acá, el delta de entalpía va a ser el delta de E más el delta de P por B. Esto es presión por volumen, que sería un producto. Entonces pongo la variación de un producto. Si la presión es constante, este delta de E que tengo acá, lo reemplazo por Q más W. Así lo hemos estudiado. Dijimos que la variación de energía interna de un sistema era igual al calor más el trabajo, más P por delta de B. Ahora bien, si la presión es constante y considerando que el único trabajo de expansión que se produce es menos P por delta de B, este trabajo lo reemplazo por menos P por delta de B, y como acá tengo más P por delta de B, esto se me anula. Como la presión es constante directamente, este delta va a ser presión por delta de B. Pasa que ustedes, acá yo me encuentro con un problema cuando doy química en el primer cuatrimestre, y es que los alumnos todavía no tienen las herramientas matemáticas para poder entender los cambios. A ver cómo me las arreglo yo para explicarles estos cambios cuando ustedes no vieron diferencial. Hasta acá no me gusta que mis alumnos aprendan por decreto. Hasta acá entienden, ¿no es cierto? El delta de es Q más W. ¿Eso entienden, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí. bueno, chicos. Si la presión es constante, yo la puedo sacar de acá afuera, la saco a la presión, y este delta va a afectar solamente al volumen. Entonces me queda P por delta de B. O sea que lo que hice es sacar esta constante. Es como si ustedes tendrían 5 por 2x, por decirle algo, y yo le digo, bueno, saquen este 2 acá constante y me queda 2 por 5, y adentro dejo la variable, algo así, como para que lo entiendan un poquito. Entonces, si es constante, la saco de afuera del diferencial y me queda P, y solamente este cambio digo que va a afectar al volumen. ¿Por qué yo puedo hacer eso? Porque yo estoy asumiendo que la presión es constante. Si la presión es constante, no va a cambiar, pero sí va a cambiar el volumen. ¿Cómo marco? Ahí está, ahí me salió la palabra. ¿Cómo marco el cambio de volumen con un delta de B? Un delta de B me está indicando que sí hay cambio de volumen, pero que no hay cambio de presión, por eso la P queda como P y no como delta de B. Ahí me salió. Ahora voy a reemplazar este trabajo como si fuese un trabajo de expansión que lo vieron la semana pasada. Ese trabajo de expansión, cuando yo tengo un gas confinado en un cilindro, es menos P por delta de B. Lo reemplazo acá.
Entonces, como este trabajo es menos P por delta de B y acá me quedó más P por delta de B, estos dos términos se anulan y encuentro que el cambio de entalpía es el calor a presión constante. ¿Lo entendieron? ¿Por qué el trabajo es menos la presión por el diferencial de volumen, profe? Porque esto lo hemos deducido anteriormente como el trabajo de expansión acá, mira, en teoría lo vieron con Roxana la semana pasada. Lo vieron, pero no se acuerdan. Por acá estaba. Acá está. Esta es la demostración del primer principio. La variación de energía interna delta de E o delta de U, esto está bien, porque es nomenclatura nada más, terminología, o sea, forma de expresar la energía interna en un libro. Esto está en el CHAN y esto está en el ADPI. Ahora, si el sistema es gaseoso y es isobárico, o sea, a presión constante, el trabajo es menos P por delta de B. Entonces, este trabajo que ustedes tienen acá, lo voy a reemplazar por este valor P por delta de B, que a su vez tiene una relación delta de N por RT. ¿Por qué yo digo presión por delta de B? Porque en realidad tu trabajo en físicamente, es una fuerza por un desplazamiento, un delta de X. Acá está. Como nosotros estamos hablando acá de un fluido que está confinado, en vez de fuerza, vamos a poner que la fuerza es la presión por el área. Cuando vos reemplazás esta presión por el área y el cambio, el desplazamiento delta de X sería tu delta de H, este A por delta de H no es otra cosa que el delta de B. Entonces tu trabajo se convierte, al ser un gas confinado, en una presión por un cambio de volumen. ¿Presión por qué? Porque los líquidos y los gases transmiten presiones, no fuerzas. Entonces, si bien es cierto, la magnitud del trabajo es fuerza por distancia, esto es cuando es un sólido. Entonces yo a esta fuerza la pongo en función de la presión, que va a ser presión por área. Y al delta de X, que es el desplazamiento, lo llamo delta de H, que es lo que se expande el cilindro. El cambio, cuando se expande el cilindro, en este sentido, tengo un cambio delta de H. Esta área que está acá es el área de la base. Por el delta de H me da un cambio de volumen. ¿Por qué negativo? Porque el sistema está haciendo trabajo hacia afuera. Es un trabajo de expansión. Eso que vieron la semana pasada, lo traigo ahora ya como consecuencia del primer principio aplicado a un gas confinado en un cilindro y lo pongo directamente como que al estar a presión constante, este trabajo para ese caso es menos P por delta de B y me queda esa entalpía, ese cambio de entalpía igual al calor a presión constante. Porque en realidad yo estoy trabajando con un sistema que tiene una reacción química. ¿Se entendió? ¿Quedó claro Por de mi dónde? parte, sí. ¿Perdón? Por mi parte, sí. Bueno, Sí, profe, sí entendí, gracias. bueno, es seguir viendo, seguir relacionando, digamos, ¿no? Seguir relacionando. Yo hago hincapié porque se los tomo. En los exámenes finales yo les pido la entalpía y les pido que demuestren que demuestren por qué el delta de H es igual al calor a presión constante. Si ustedes pueden demostrar eso cuando llegan al examen final, es esto nada más. Es porque han entendido, es porque han asimilado y han entendido realmente cómo es el tratamiento y cómo vamos reemplazando este trabajo por la expresión de un gas confinado. Bueno, vamos a ver ahora los procesos exotérmicos y endotérmicos. Cuando nosotros hablamos de un proceso endotérmico, estamos hablando de un sistema
que absorbe calor para poder ocurrir. En este caso, este calor endotérmico, como yo los puse con distintos colores, ya estaba así: fusión de cubos de hielo, conversión de escarcha, evaporación del agua, horneado de pan. Lo que voy a pintar, esta fusión de cubos de hielo, la conversión de escarcha en vapor de agua, la evaporación del agua, son todos procesos físicos. Si bien es cierto, es un proceso endotérmico, pero es un proceso físico porque no involucra un cambio, una reacción química. En cambio, que es un horneado de pan, una cocción de un huevo, una producción de azúcar por fotosíntesis, son procesos químicos. En los dos casos yo puedo hablar de un proceso endotérmico, porque yo, para poder fundir un cubo de hielo, necesito un cambio. De hecho, lo vimos que están puestos en juego calor sensible y calor latente, lo acabamos de estudiar. El proceso inverso también va a ser igual, pero en vez de tener esta suba de temperatura en un proceso inverso, acá voy a tener al revés. En un proceso inverso iré así, donde va disminuyendo la temperatura para una escarcha, pero son calores sensibles y latentes. Si yo voy aumentando la temperatura, es un proceso endotérmico, pero si la voy disminuyendo, va a ser, le estoy sacando calor al sistema. Va a ser exotérmico. Sin embargo, es un proceso físico, porque no hay una reacción química. Los que están pintados en verde sí son procesos químicos. ¿Ambos son endotérmicos? Sí. ¿Por qué? Porque reciben calor desde el sistema, desde el entorno hacia el sistema para que ocurra. En el caso de los procesos exotérmicos, es el sistema el que va a liberar el calor hacia el medio o hacia el entorno. Entonces, fíjense de nuevo, la formación de cubos de hielo, la formación de la nieve en las nubes, la condensación de la lluvia, todos estos son físicos. No hay una reacción química. En cambio, la oxidación, la combustión del azúcar, la fisión nuclear, ellos son químicos. Allí sí tengo una reacción química. En ambos casos se libera calor, estamos de acuerdo, pero es importante no perder de vista. Ustedes se van a dar cuenta que los cambios de estado, como les vengo diciendo siempre, son procesos físicos. Allí se rompen o están puestas en juego otro tipo de enlaces que son los intermoleculares. En cambio, en una reacción química, como su nombre lo indica, tengo una transformación de la materia. El hierro deja de ser hierro para producirse una oxidación, que es una reacción no deseada, en la mayoría de los casos. ¿Qué es la entalpía estándar de formación? La entalpía estándar de formación que tenemos ahí es la entalpía en la forma pura a una atmósfera de presión y a una temperatura determinada, generalmente 298 Kelvin, que corresponden a 25 grados en unidades centígradas. La entalpía estándar de formación de una sustancia, y esta la tienen que tener muy, pero muy bien definida, muy clara, es el calor intercambiado. Al ser entalpía, tiene que ser a presión constante, si no, no sería entalpía. En la formación de un mol de una sustancia en su estado estándar a partir de sus elementos en estados estándar. Entonces, esto que parece un trabalengua no es otra cosa que la entalpía de formación de un mol de una determinada sustancia a partir de sus elementos. Por convención, el calor de formación de los elementos y de las sustancias simples en sus estados de agregación más estables a 298 y a una atmósfera de presión es 0. En su estado de agregación más estable es importante, porque yo puedo tomar el oxígeno
en estos tres casos. Acá tengo el elemento oxígeno, átomo de oxígeno, acá tengo la molécula de oxígeno biatómica y acá tengo una molécula de oxígeno triatómica que es el ozono. El estado de agregación más estable para el oxígeno es este. Entonces, para este caso, la entalpía es 0. Y tomamos este porque este es el estable, el oxígeno, a temperatura ambiente y establemente siempre se encuentra como una molécula biatómica, no como átomo de oxígeno y tampoco como un ozono. ¿Existe como estas dos variaciones? Sí, pero no es la más estable. Una mierda. La entalpía de una reacción estándar la vamos a definir como la variación de entalpía cuando los reactivos en sus estados estándar pasan o se transforman en productos en sus estados estándar. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que la variación de entalpía de una reacción no es otra cosa donde yo tengo reactivos que se transforman en productos. Que la variación de entalpía de formación de los productos menos la variación de entalpía de formación de los reactivos. Entalpía de formación de todos los productos y entalpía de formación de todos los reactivos. Este cambio de entalpía de reacción va a ser una cantidad extensiva. ¿Por qué va a ser extensiva? Y porque va a depender del número de moles, va a depender de la temperatura y de la presión y del estado de agregación de las sustancias. Pero del número de moles, porque según cómo esté ajustada la ecuación, yo voy a tener que ir multiplicando la entalpía de formación de los productos por cada uno de los números de moles y poder sacar la suma de las entalpías de productos y la suma de las entalpías de los reactivos. Veamos acá. Por ejemplo, tenemos una reacción en donde tenemos hidrógeno gaseoso que se combina con medio mol de oxígeno gaseoso para dar agua en estado líquido. El cambio de entalpía para esta reacción es de menos 285 kilojoules. Y puedo tener hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, pero que me da agua en estado gaseoso. El cambio de entalpía, en este caso, tiene un valor de menos 241 kilojoules. Fíjense que no es lo mismo. Por eso depende, por eso les dije que la entalpía es una cantidad extensiva que va a depender del número de moles, va a depender si yo acá justo para uno, para medio, del número de moles, de la temperatura, de la presión y del estado de agregación de las sustancias. ¿Cómo la calculamos a la entalpía de reacción? La vamos a calcular como la sumatoria del número de moles por las entalpías de formación de los productos menos la sumatoria del número de moles por los cambios de entalpías de la formación de reactivos. Acá es por los cambios de entalpía de la formación de productos y acá los cambios de entalpías de la formación de reactivos. Este supraíndice que aparece como un cerito me está determinando que esto, que estoy trabajando en condiciones estándar.
Y de hecho, siempre vamos a trabajar en condiciones estándar, porque las tablas nos proveen las entalpías de formación de las distintas sustancias en condiciones estándar, que son las que acabamos de definir, con una temperatura de 298 y con su variación alotrópica más estable. ¿Se puede calcular a otras temperaturas y en otras condiciones? Sí, sí se puede. Con leyes especiales, con las leyes de Kirchhoff, nosotros podemos alejarnos de esas condiciones, pero no es un tema que se trate en química de primer año en una materia que sea fundamentos de química. Para este nivel y para que ustedes cuando cursen termodinámica demuestren que aprendieron el ABC de la termodinámica, tienen que salir de acá con el concepto de qué significa ese cero. Ese cero significa que estamos en condiciones estándar. ¿Y cuáles son las condiciones estándar? Una temperatura de 298, una presión de una atmósfera y la variedad alotrópica más estable. Que se calcule así la entalpía de reacción, directamente ya la van a usar en termodinámica cuando la cursen. Bueno, ahí tenemos lo que es una ecuación termoquímica. La entalpía del elemento o la sustancia va a variar según su estado físico, la presión, la temperatura y es lo que ya les venía comentando. Y lo mismo que les expresé, les anticipé de manera oral, acá la tienen escrita. Y bueno, acá vamos a ver, esto sí me gustaría detenerme en la lectura de un gráfico para una reacción endotérmica y para una reacción exotérmica. ¿Qué significa que la reacción sea endotérmica? Eso significa, dijimos nosotros que endo significa adentro, o sea que absorbe calor. ¿Quién absorbe calor? La reacción. Entonces puedo expresar eso de dos maneras. Como este calor estaría involucrado como parte de los reactivos, esta sería una forma de expresarla. Poniendo el calor a la izquierda del vector que me indica la reacción química, estos son los reactivos y B es un producto. Como la reacción es endotérmica, en este caso yo puedo indicar ese calor como si fuese un reactivo más y lo escribo a la izquierda dentro de la reacción. O bien puedo escribir la reacción e indicar que el delta de H es mayor que cero. Si el delta de H, o sea, la variación de entalpía, es positiva, yo ya sé que este sistema en particular absorbe calor para que se produzca. Si absorbe calor, quiere decir que la entalpía de los reactivos es menor que la entalpía de los productos. Este delta de H, si ustedes restan en un diagrama de entalpía, si la entalpía de los productos es mayor que la entalpía de los reactivos, esta diferencia les va a dar mayor que cero o positiva. Mayor que cero sería acá, faltó el cero. Son tres formas distintas de leer o de expresar que en un diagrama tenemos un cambio de entalpía endotérmico. Acá tenemos otro, la entalpía de reactivos, la entalpía de productos y el delta de H mayor que cero, donde acá tenemos el avance de la reacción. En el caso de una reacción exotérmica, es al revés. El sistema libera calor hacia el medio. Si libera calor, quiere decir que está saliendo calor del sistema. Puedo sumar el calor como un producto más, porque se está produciendo, o bien expresarlo como un delta de H menor que cero. Esta o estas son dos formas de indicar que una reacción química es exotérmica. En un diagrama de entalpía, la entalpía de los productos ahora se encuentra por debajo de la entalpía de los reactivos. Entonces, cuando yo haga esta diferencia, el delta de H me va a dar menor que cero, negativo, y entonces estoy liberando calor hacia
el medio. Acá puedo tener una entalpía inicial y una entalpía final. Y voy a ponerles acá un ejemplo con una reacción química. La reacción de oxidación del nitrógeno en presencia de oxígeno es endotérmica para producir dióxido de nitrógeno, todos gaseosos. Fíjense que la entalpía final es mucho mayor que la inicial. El cambio de entalpía es mayor que cero. O sea que este proceso es endotérmico y para que esta reacción ocurra tengo que darle calor. Le doy calor y la reacción ocurre produciéndose esa transformación. Este delta de H es la diferencia entre la entalpía final y la inicial y me da un valor positivo mayor que cero. Esta sería la transformación química y este es el delta. En el caso, esto es en una reacción endotérmica. En el caso de una reacción exotérmica, acá voy a tener una entalpía inicial y acá voy a tener una entalpía final. Perdón, acá la inicial y acá la final, porque es exotérmica. La combustión del carbono en presencia de oxígeno en una combustión completa, esto es lo mismo que ocurre en el caso de la combustión del alcohol. En presencia de oxígeno en el calorímetro volumen constante vimos que liberaba calor. O en el carbón, el coque, en presencia de oxígeno libera calor. Tengo una entalpía inicial cuando hacemos fuego para el asado. Carbón en presencia de oxígeno. Combustión completa da dióxido de carbono. La entalpía, fíjense, libera calor. El delta de H va a ser menor que cero. La entalpía final, acá voy a poner, final menos la entalpía inicial es menor que cero. Este sería el proceso. Y este el cambio de entalpía. Pero estoy liberando calor bajo desde la inicial hacia la final. Ambos sistemas están produciéndose a presión constante, razón por la cual este cambio de entalpía no es otra cosa que el calor a presión constante. Cuando ustedes hacen asado y queman el carbón para hacer fuego, están trabajando a presión constante, a la presión atmosférica. Ese mismo gráfico lo podemos ver acá. Esta es otra forma donde vemos el avance de la reacción. En función del tiempo, acá tenemos reactivos y productos de nuevo. Reactivos y productos. Si libera calor, el delta de H es menor que cero, la entalpía acá va a ser menor, la final, que la inicial. Y acá cuando la final es mayor, porque recuerden que yo sistema. Entonces, si finalmente tengo menos de lo que tenía cuando tenía inicialmente, es porque pude erogar un gasto, porque pude pagar, porque pudo salir. Ese delta de H es menor que cero. Yo tenía 50.000 pesos y ahora tengo, no sé, 1.000 pesos. Se fue. ¿Dónde se fue? Se fue como energía, pagué la cuenta, no sé, me fui a una fiesta y gasté más de lo que debía. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a seguir mañana. Profe, ¿qué va a pasar al final? O sea, están diciendo que la semana que viene es presencial. Posiblemente sea